quisiera hablarles de ánimo. Yo le saqué una foto a toda la iglesia, la puse ahí. El que está de color rojo no soy yo, es Cristina, que es más cariñosa, pero bueno, yo soy uno de los otros. Dígale que está a su lado y sonría así con esa cara, diga ánimo. Qué bueno. ¿Sabe que el ánimo es lo contrario a desánimo? La palabra ánimo, alguna vez lo he dicho porque he hablado también, he tocado este tema a lo largo de esta semana, viene de la palabra latina ánima. Todavía en el castellano antiguo se usa ánima, ¿verdad? La noche de las ánimas. Uy, qué terrorífico eso. Y ánima, usted sabe lo que significa, ¿cierto? ¿Qué es? Alma, alma. Pero esta palabra latina, que tradujo el castellano como alma o ánimo, viene del griego ánemos, que tiene que ver con el soplo, el aliento o el viento. Es muy parecida a la palabra ruach del hebreo, pero que en griego es ánemos y en castellano ánimo. Sinónimo de ánimo, yo busqué varios sinónimos en el diccionario, es pasión, ganas, deseo, energía, esfuerzo, valor. Porque cuando alguien es de buen ánimo, ¿cuántos son de buen ánimo aquí? ¿Seguro? Mira que está a su lado, que usted lo conoce, que vino con usted. Uy, a ver, sinceramente. Mira que está a su lado si vino con él, que usted lo conoce. Y atrévase a decirle, yo soy de buen ánimo. Y el otro que le dice, Cuando alguien es de buen ánimo, no es necesario impulsarlo, ¿verdad? Vamos, vuela solo. De manera natural está predispuesto a avanzar, tiene ganas de ver más allá. Es como este que se cae de la escalera y se parte una pata y el que es de buen ánimo dice, ay, gloria a Dios que no me rompí la cabeza con pata y todo voy a echar para adelante. El que no es de buen ánimo dice, ay, la pata, ya no puedo trabajar, ay, que me muero, ay, que no sé qué, ay, qué desgracia, ay, que no sé cuánto, ay, ese no es de buen ánimo. ¿Usted de cuál es? ¿Seguro? ¿Se ha roto alguna vez una pata, por no decir una pierna? Mire, yo estoy en el gimnasio, intento ir al gimnasio una vez a la semana. Intento ir cuando me dejan. Vaya dos, debería ir dos. ¿Cómo se llama? ¿Multifuncional? Funcional, pues multi para mí porque mucho. Y me he dado cuenta que siempre la última serie es donde más hago, cuando suele ser al revés. La gente dice 8 series de levantar esto o correr 10 veces las escaleras, en la última vez tienes que subirlas y bajar no sé cuántas veces, y ya la gente tú ves que ya la última dice, ya no ve la hora. Pero yo siempre la última vez digo, esta es la última y voy más rápido que la primera. Y cuando es la última, al principio estoy haciendo pesas o haciendo esto, haciendo lo otro, estoy levantando, y cuando es la última serie y la serie número 8, lo hago más rápido, levanto más kilos, y digo, pero ¿cómo es posible? Si todo el mundo está medio reventado, todo el mundo está haciendo la flexión y dice, ya no llegó a las 20, y yo digo, la primera no llegué, pero la última la dejé de contar y llevo a 30. Exagerado el tío, bueno, me gusta. ¿Sabe lo que le digo? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mente. Cómo la mente te puede dar ese empuje, ese ánimo, ese más que ni siquiera tu cuerpo parece que no te va a dar. Entonces yo me doy cuenta que yo me animo a avanzar y a tomar esas fuerzas que muchas veces no tengo. O incluso cuando a veces que estás muy cansado o que has tenido un día largo, cualquier cosa que ha pasado, ese día que estás cansado que yo no me levantaría de aquí, digo, no, me levanto ya. Porque si me pongo de remolón me conozco. Entonces ya no sé ni cuánto hacen que me pongo de remolón. La pastora a lo mejor lo sabe, yo lo sé menos. Pero ya te digo, yo cuando entiendo que digo, no, lo voy a hacer ya. Porque como me siente ya, pierdo la tarde. ¿Cuántos son así? ¿Se anima usted mismo? ¿A que sí? Pues entonces usted es de buen ánimo, usted es de los míos. Ahora mira otra vez y dígale al lado, ¿tú eres de buen ánimo? O es lo que dice, no, ya me senté, ya mejor no me levanto, yo estoy cansado, ya lo dejo para mañana. Procrastinador, como lo daba la pastora el otro día. La Biblia está llena de momentos difíciles donde Dios da una palabra, una promesa que nos previene precisamente de que no caigamos en el desánimo.
Porque Dios, que nos ha creado, que conoce nuestro ADN y conoce la naturaleza caída, sabe que somos proclives al desánimo. Por eso habla tanto en contra de esto. Y yo les voy a soltar aquí 6 versículos rápidamente. 3 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento, que tienen que ver con esto, Dios hablando. Deuteronomio 31:8. Dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Y aquí es cuando iban a comenzar la conquista de la tierra prometida. Dios sabía que iban a enfrentar grandes retos, grandes batallas, grandes oposiciones, y por eso mismo le dice, no temas ni te desanimes. Diga que a todos lados, no te desanimes. Es que cuando todo te va bien, nadie te va a decir no te desanimes. ¿Cómo te dice alguien no te desanimes? Cuando hay oposición, ¿o no? Cuando hay dureza, cuando hay cansancio, vamos que tú puedes, vamos que tú lo levantas, vamos que tú avanzas. Me pongo yo solo, me animo yo solo. Josué 1:9. Usted también puede decir, diga, vamos pastor, vamos, dígamelo. Voy, santo. Yo no veo aquí a Eddie porque está detrás de la columna, pero lo oigo, vamos, en estéreo. Josué 1:9, ¿conoce Josué 1:9? Los que han venido los últimos 2 meses lo conocen perfectamente. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso a ver si lo creen. Tanto. Gracias, Jesús. Pero luego vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, donde Dios le está hablando al pueblo, le está diciendo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes y no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Él te dará fuerzas. ¿Cuándo te va a dar fuerzas? Cuando tus fuerzas aflojen. Cuando necesites ayuda, ¿quién te va a ayudar? Él. Pero vamos al Nuevo Testamento, que está más cercano. Juan capítulo 14, verso 27. Jesús les dijo a sus discípulos, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. ¿Cuán necesita hasta la gente de paz? No de la paz de ausencia de conflictos, sino de ser sereno y tener esa paz en medio de los conflictos. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien o no se desanimen, ni tengan miedo. Y Pablo le escribiría a la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5:11. Les dice a la iglesia, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. ¿Usted está animando al que está a su lado? Dile, anímate. Yo tranqué esta mañana a Eduardo ahí, estaba con los sonidos medio con los ojos cerrados, digo, Eduardo, hoy tienes ganas de dormir, lo desperté ahí. Ayer tuvo no sé qué cena de empresa y tal, cena de empresa, eso es para Navidades. Dice, no, esto lo hacen todo el año, santo. Qué bueno. Por último, Hechos 27:25, el apóstol escribe, así que anímense. ¿Qué les dijo? Anímense. ¿Qué les dijo? Anímense. ¿Qué les dijo? Uy, con esa voz no parece que sea eso para animar. ¿Cómo se lo diría? Santo. Me hacen, vamos. Dijo Pablo, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Pero ¿saben qué momento Pablo suelta esta declaración? ¿Quién conoce el capítulo 27 de Hechos? Es cuando él está llevado en un barco, que han sufrido un naufragio, que están en una tormenta terrible, llevaban 3 días de tormenta, habían tirado los víveres, habían soltado las amarras, habían quitado las velas, el barco estaba a la deriva, eran casi 300 personas en ese barco, todo estaba negro, y de pronto salta Pablo y dice, ¡anímense! Porque qué bueno es animarse cuando todo va bien. Pero Pablo dice, tengo una palabra de Dios. Dios me dijo que íbamos a llegar a buen puerto y que al final terminaríamos todos yendo a Roma y ni un pelo se nos caería de la cabeza. Y aquellos estaban asustados diciendo, ¿este está loco o qué le pasa? A veces tenemos que ser locos cuando tienes la palabra de Dios.
Porque así como Pablo lo dijo, así sucedió. Y usted se imagina que después de 3 días de todo el mundo amargado en aquel barco, vomitando por un lado, el frío, la lluvia, en medio de la tormenta, se levanta alguien y dice, anímense, anímense. Dile a la tortuga, anímate, hombre. Dios tiene una palabra. ¿Por qué tantas veces y en cada generación, que lo vemos a lo largo de toda la palabra, a cada hombre y a cada mujer, Dios se le tiene que enfatizar a tener ánimo? Vuelvo y digo, porque vienen corrientes de desánimo a la naturaleza humana. Porque el desánimo convive con nosotros. Como digo yo, nos visita, nos sigue llevando a la puerta y nos toca, nos rodea. Es algo común que las personas a tu alrededor se desanimen por miles de cosas. Tienen motivos para hacerlo. Esto es como la gripe, que a veces se contagia. Antes la gripe solo era en invierno, ahora está la gripe de verano, que muchos estuvimos pasando por, que sea un día para probarla, la gripe de verano. Un virus que se da en el alma, en el ánima, en el corazón. Es un viento, por eso decía el griego anemos, un viento, una corriente que siempre está soplando. Por eso la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos vacuna, nos previene, nos ordena, nos exhorta a tener presente que tenemos una lucha contra el desánimo. Porque usted puede salir de aquí hoy inflado, animado, lleno, pero quizá mañana va a venir otro problema diferente al de hoy y usted se va a tratar o a querer desanimar. Pero usted hoy ha sido vacunado contra él, porque el desánimo lo va a venir a visitar y usted va a tener que ser fuerte, haberle creído a Dios y decir, no, para adelante. ¿Lo cree o no lo cree? Pero vas a ver una tormenta. Pero va a estar quizá 3 días, pero va a estar la cosa complicada, pero usted no va a ver el sol, pero usted tiene que ser y animado, y tiene que animar a los que le rodean, porque usted tiene al Señor Jesucristo en su vida. Los grandes patriarcas, profetas, apóstoles y creyentes pasaron por momentos de desánimo. Tienes que aprender a superarlo y a vencerlo, porque estarán viniendo a ti durante toda tu vida. Vuelvo y digo, son como la gripe, todos los años vienen, mutan y hay que vencerla. La pregunta es, ¿por qué unos se desaniman más que otros? ¿Por qué será? Mire para atrás, mire para adelante, mire por un lado. Los que están en las redes, miren para adelante, estoy aquí. ¿Por qué unas personas se desaniman más que otras? ¿Por qué será? Usted lo sabe, ¿no? Usted conoce personas a su alrededor. Hay gente que se desanima rápido, que encima está, ay, no sé cuánto. Y hay otros que para desanimarlo, vamos, tú le das con el martillo en la cabeza y todavía se levanta con el martillo, guay, no me oílo tanto con el chinchón aquí. ¿O no? ¿Te ha pasado? Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la fe, con la intimidad que tú tengas con Dios, con la visión que tú tengas de la vida, de cómo tú veas la vida, de cómo proyectes la vida, de todo aquello que tú estás viviendo. Es en la manera que tú le crees a Dios, te agarras a la palabra de Dios. O de qué manera aquellos que son prontos para desanimarse es que tienen su centro de vital o gira su vida en torno a las emociones, y las emociones son cambiantes. Entonces cuando tu vida gira en torno a lo que siente, a lo que siente, a lo que siente, a lo que siente, eres rápido en desanimarte. Tienes que cambiar el centro de gravedad de tu vida conforme a la palabra de Dios te lo va marcando. Las circunstancias del momento, la atmósfera que te rodea. A veces tú llegas a un lugar donde la atmósfera es de desánimo completo, porque no han funcionado las cosas, porque en la empresa las cosas no van mal, porque no han pagado este mes, porque esto por lo otro, y está todo el ambiente así. ¿Cómo está el ambiente caldeado? Desánimo. Y entonces el ambiente, si tú no tienes esa coraza en Cristo, esa palabra de Dios, esa fortaleza espiritual, si tú no has tenido esa intimidad con el Espíritu Santo cada día, llega y la atmósfera espiritual de desánimo te va a tocar a la puerta y te va a entrar, o va a querer entrar. Por eso es necesario que tú tengas claro, ¿no?,
Esto es una ola de, sobre todo cuando estás liderando, cuando eres el padre de familia, o cuando eres la madre, o cuando vas a tu casa donde tus hermanos no conocen de Cristo o no conocen de Dios. Tú tienes que tener ese ánimo que viene del Espíritu Santo y de conocer la palabra de Dios y ese versículo que tenemos ahí, que lo dijo Jesús, y creer que todo es posible. ¿Para quién? Para el que cree. Y entonces el resultado es lo que va a hablar tu boca, tu estado. ¿Cómo has aprendido tú en tu vida a vencer, a gestionar, a trabajar con el desánimo? Tienes que aprender a conocerte a ti mismo. A veces queremos conocer a todo el mundo, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Llegar a la raíz y gestionar esos problemas interiores con la ayuda del Espíritu Santo. Y tienes que conocer el poder de Dios que quiere actuar en tu vida. Porque esto se trata de Dios y del Espíritu Santo. Mire, cuando visitamos a la prisión, la verdad que la prisión estos últimos meses que la visitamos, para mí ha sido una universidad. Ahí aprendo más de lo que puedo dar. Yo voy y me siento con cada módulo, nos sentamos con diferentes personas que están ahí y te sorprende. Porque hay semanas donde vas, estamos yendo semanalmente, y te encuentras a unos animados, pero llega la siguiente semana. ¿Y cómo están, Pastor Eduardo? Por los suelos, arrastrándose, no sé cuánto, y desanimado porque llamé o porque no llamé, porque mi niña se puso enferma y yo no estoy fuera, y no sé cuánto y no sé qué. Entonces te encuentras pasan de un pico a otro pico. Pasan de estar hoy arriba y va el siguiente miércoles o la siguiente semana y lo ves hundido. ¿Qué pasó en una semana? Pero si tú no has salido de aquí, ¿qué te pudo pasar si no has salido del módulo de estas 4 paredes? Porque todo está en la mente. Es que llamé, es que no llamé, es que estoy pensando, es que polulé, es que no polulé. O sea que todo está radicado aquí dentro. Por eso tienes que creer la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, la palabra griega es metanoia, que tiene que ver con la mente. El arrepentimiento no es solamente pedir perdón, es cambiar la mente, es decir, yo hice esto, que sé que está mal, que me fue mal, que dañé a alguien o me dañé yo, que herí o que esto, que lo otro, y entonces cambio de mentalidad y no lo hago más. Es un arrepentimiento. Porque cambié mi mente y yo sé que si la vuelvo a hacer, voy a dañar a aquella persona, me voy a dañar yo, voy a impedir, y entonces uno cambia. Eso se llama arrepentimiento, cambio en tu mente. Y cuando tú eres libre, cuando tú comienzas a liberarte de ideas, de conceptos, de visiones de la vida, que a través de la palabra nos abre y nos revela el reino de los cielos, nos revela el mundo espiritual, nos revela cómo son las emociones, cómo las emociones no pueden dañar. La palabra nos habla del amor verdadero. El amor verdadero no es el amor que experimentamos nosotros. Nosotros tenemos conceptos que no son reales. Los conceptos de familia actuales, los conceptos de paternidad, los conceptos de maternidad, no son los conceptos que están en la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo te va revelando, te va enseñando paso a paso en la medida que tú vas aprendiendo. ¿Para qué? Para que verdaderamente puedas ser libre y puedas ser una persona de ánimo ahí donde vas. ¿Usted recuerda la historia de los 12 espías? ¿Quién conoce la historia de los 12 espías? ¿Quién mandó los 12 espías? Moisés los mandó a reconocer la tierra. Vayan a reconocer la tierra, den un informe para saber cómo empezamos la conquista. Y fueron 12 espías, ¿verdad? Entre ellos estaban dos, uno llamado Josué y Caleb. Los 12 fueron a los mismos lugares. Los 12 vieron la tierra, vieron lo mismo. Y ambos coincidieron, los 12 coincidieron en esto. La tierra que Dios nos entrega es maravillosa. Qué preciosa es Canarias, ¿a que sí? Ay, la tierra que Dios nos entrega es preciosa. Los que nos siguen desde Austria también es bonita tierra. Y en Venezuela, hermosa. Pero bueno, estamos aquí, la tierra que Dios nos entrega es maravillosa. Dígalo. Dice, era tierra de cosechas, de ríos, de valles. Y ellos dijeron, Josué y Caleb, vamos a conquistarla. Ellos dijeron, ánimo, Dios está con nosotros. Ellos, no va a ser fácil, pero es que ya Dios nos lo dijo. Y como Dios nos lo dijo, la vamos a conquistar. Ese es lo que dijeron ellos. Así que vamos a luchar, hay que luchar. ¿Lo cree o no? Hay que luchar, la vida es una lucha. Es más, Jesús dijo, estamos en un campo de batalla con las huestes de maldad que están en medio de nosotros. Tenemos que luchar contra el pensamiento de oscuridad, de tinieblas, de desánimo. Tenemos que luchar contra ellos. Pero habían otros 10 espías.
Habían 2 por un lado y habían 10, que eran la mayoría. Y ellos dijeron, sí, la tierra es buena, pero es que las ciudades son amuralladas, los ejércitos están tremendamente armados, hay incluso gigantes, no podemos, imposible conquistarla. Y desanimaron no solamente ellos, sino desanimaron a todo el pueblo. Los informes que presentaron desanimaron al pueblo. En otras palabras, esta gente que había pasado el desierto, que habían visto las 10 plagas, que habían visto el maná, los milagros de Dios, que habían visto tantas cosas, no dejaron de creerle a Dios. Se desanimaron y desanimaron al pueblo. ¿Por qué? Porque vieron la realidad de sus ojos en lugar de ponerle atención a lo que Dios les había dicho. Esa es una causa principal de desánimo, que tú prestes atención a lo que estás viviendo, a las circunstancias, a los momentos temporales y no escuches lo que Dios dijo o lo que Dios te dice. Dice que Josué y Caleb dijeron, no, sí podemos. Diga conmigo, sí podemos. Diga, ánimo, ánimo, que vamos a conseguirlo. Con pasión, agárrense de las promesas de Dios. No tengan miedo. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Números 14, verso 10. Dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Tremendo cuando entra la atmósfera de uno de desánimo, porque arruina hasta su casa. Como usted tenga a alguien de desánimo continuo en su casa, la arruina. La arruina. Y si usted no tiene ese poder, esa convicción espiritual, ese conocer la palabra para luchar contra toda oposición de desánimo en su casa, usted termina igual. Por eso usted tiene que conocer la palabra de Dios. Por eso usted tiene que conocer la palabra y ir a su trabajo con ese espíritu del reino, espíritu de saber, no, las cosas van para adelante, Dios está conmigo, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, hay que lucharlo, hay que vencerlo. Vemos ahora negro, pero lo veremos blanco porque Dios nos ha marcado un camino. Fíjese que trataron de apedrear a Josué y a Caleb. Dice, entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. En otras palabras, si Dios no se hubiese presentado de una manifestación sobrenatural en aquel momento, hubiesen apedreado a Josué y a Caleb. No puedes contagiarte del desánimo de la mayoría. No puedes, porque destruyes a los que te rodean y atrasas el propósito de Dios. Pero cuando tú eres alguien que inyecta, que transfieres, una transferencia espiritual, que animas a otras personas en las situaciones difíciles, no cuando todo va bien. Cuando todo va bien no tienes que animar a nadie. ¿Cuándo tienes que animar a alguien y recibir tú ese ánimo? Precisamente cuando la cosa se complica, en esas situaciones más difíciles. Entonces, cuando tú sigues adelante, aún Dios responde con la presencia de Dios y tiene que rescatarte. ¿Lo crees o no lo crees? Pedro era una persona que pasó por diferentes desánimos. Tuvo que aprender a vencerlo. El apóstol Pedro tuvo que vencerlo para llegar a ser quien fue. Vuelvo y le digo, usted va a pasar diferentes tiempos y momentos de desánimo en su vida. Usted tiene que aprender a gestionarlos. Usted tiene que conocerse a sí mismo. Usted tiene que decir, esto es un ataque de las tinieblas, esto soy yo que me estoy conociendo, ya yo sé por dónde van los tiros, ya cuando las cosas se ponen así, como estaba diciendo la pastora en su testimonio, ella no, pero tiene que conocerse, porque si no la ansiedad, el tembleque, el esto, ¿por qué? Porque hay cosas en tu interior que a lo mejor no las estás entendiendo y el Espíritu Santo las va a revelar. Hay rencor, hay falta de perdón, te crees que tú que eres la mejor, que lo estás haciendo todo, y quizás sí era verdad, pero tienes que aprender a desconectar. Entonces Pedro está con Jesús en Mateo 14, vemos que Jesús ese capítulo sana a una multitud de enfermos. ¿Se imagina a Jesús sanando paralíticos, ciegos? ¿Cómo hubiese sido vivir en el tiempo de Jesús? Él compartía las multitudes allí, llegaban ciegos, llegaban leprosos, él los sanaba. Usted se imagina que ahora hay por aquí 40 tíos en silla de ruedas y todos, venga, Dios te levante la silla, Dios te levante la silla, y todos saliendo corriendo. ¿Usted qué hace? El que tiene sueño se despierta, ¿a que sí? ¿O no? Todo, pero se imagina, allí hay uno con muletas, tirando las muletas para el techo y haciendo aquí breakdown. Imagina Sergio haciendo breakdown ahora aquí. ¿Usted lo puede imaginar? ¿O lo puede creer? Yani, la pastora Yani dice, yo me lo imagino sin muletas, pero haciendo break no, hay que tener más fe, hermana. Ese día al atardecer, él tomó 5 panes y 2 peces, y dice la palabra que comieron unas 12,000 personas. Fue un día de gloria, que sí. ¿Cómo si hubiese usted sentido ver todo eso un día de su vida ahí con Jesús?
Eufórico, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó esa misma noche? Que ellos vieron todo eso. Pero esa misma noche, Jesús cuando terminó todo dice, cojan la barca y vayan, crucen el lago, el mar de Galilea. Y espérenme a la otra orilla, que yo en la mañana voy para allá. Mateo 14, 24. Dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas cuando estaban cruzando ese lago, lejos de tierra firme. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. Mire, la palabra griega ahí es, para viento, ánemos. Es la que está escrita. Se habían levantado ánimos contrarios. ¿Es? Ánimos contrarios. ¿Cierto? Viento. Esos vientos produjeron grandes olas, que son las que los discípulos tienen que luchar. Es decir, el viento usted no lo ve, ya lo dijo Jesús, el viento pasa y no se ve. Al igual que hay un viento que viene de Dios, hay vientos que vienen de las tinieblas. Atmósfera, momento, circunstancia. Ellos no están luchando contra el viento, ellos están luchando contra las olas del mar, que las levanta ¿quién? El viento. ¿Lo entendemos? ¿Entiende que a veces hay momentos de lucha espiritual que no somos conscientes porque tú ves el problema físico, pero no te das cuenta que detrás hay un movimiento espiritual? ¿Cierto? Se olvidaron muchas veces. Entonces ellos están luchando contra las olas. Había una oposición y se olvidaron de todo lo que habían vivido ese día, porque ahora las circunstancias eran otras. Ya no habían sanidades, no estaba Jesús, no estaban cenando, no habían visto esa multiplicación. Versos 25 y 26 dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! ¿O no? ¿Usted se hubiese asustado? Pero usted lleva todo el día viendo a Jesús a sanar. Usted se ha alimentado bien, ha visto multiplicar panes y peces, multitudes. Usted ha estado, qué guapos somos aquí al lado de Jesús. ¿A que sí? Y cogen la barca. Y ahora ya llevan un tiempo bueno, era las 3 de la madrugada, especifica la palabra yo. Llevan como 5 horas luchando en medio del mar de Galilea y todo aquello. Hay oscuridad, no hay electricidad, no hay farolas a los lados, no hay ningún faro, está todo oscuro, hay frío, hay lluvia. Y viene Jesús caminando sobre el mar. ¿Se imagina? ¿Qué pensaría usted? Lo mismo, ¿o no? Es un fantasma. Jesús se riscó por un precipicio y ahora vino el fantasma de Jesús a visitarnos. Porque caminar sobre el mar es imposible, ¿verdad? Y habla de esa hora. Si ya estaban cansados, tenían frío, el miedo a la oscuridad, a chocar con las rocas si se acercaban a la orilla, no había GPS. Y ahora confunden a Jesús con un fantasma. ¿Usted estaría animado o desanimado? Mire, cuando usted está desanimado, siempre vas a pensar negativo. Siempre vas a pensar mal, aún de Dios. Ellos vieron a Jesús y estaban en tal estado de desánimo que es un fantasma. ¿Por qué no dijeron a Jesús que viene a rescatarnos? ¿A que no pensaron eso? ¿Qué pensaron? Es un fantasma. Esto es tal, esto viene a matarnos. Verso 27. Pero Jesús le habló de inmediato. No tenga miedo. ¿Qué les dijo? Dice lo que está a tu lado. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. ¿Se imagina? Déjame respirar. Siempre que nuestro estado está en desánimo, no sabemos lo que Dios está haciendo. Y malinterpretamos a Dios. Entendemos las cosas al revés. Pero cuando tú estás en medio de una situación y estás pensando, Dios me mandó a cruzar el mar de Galilea, yo estoy haciendo lo que Dios me dijo, Dios tiene cuidado de mí, Jesús tiene cuidado de nosotros, tiene que ser Jesús que viene a rescatarme. No puedo pensar que es un fantasma. Es el estado el que hace que tú pienses mal, que tú digas, ¿dónde está Dios? No veo a Dios, me estoy ahogando y Dios no está. Y Dios dice, yo estoy aquí. ¿Entiende lo que le digo? Cuando usted está pasando por un estado así, que usted está pensando, hoy me estoy desanimando porque, Dios está conmigo.
¿Con quién está Dios? Conmigo. Entonces, si Dios está contigo, ánimo que Dios está conmigo, esto lo voy a superar. Esto lo voy a afrontar. Dios me va a la sabiduría para saber cómo salgo aquí. Entonces usted empieza a cambiar la realidad de lo que está viviendo. No cambia la realidad para cambiar usted. Usted cambia la realidad, ¿lo entiende? Nosotros queremos que la realidad cambie para empezar a animarnos. Pero eso no es del reino. Eso es del reino de las tinieblas. Esa es la ética del reino de las tinieblas. La ética del reino de la luz es que las cosas no cambian, pero yo tengo una palabra de Dios, yo sé que Dios está conmigo y yo voy a cambiar la realidad en Cristo. ¿A qué es diferente? Completamente diferente. ¿O no? Tengan ánimo. En otras palabras, tengan pasión, tengan valor, tengan ganas, tengan fuerza. Venga, para adelante, dirá a tu lado, para adelante. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Para adelante, que estamos en Canarias. No tengan miedo, no vivan esa incertidumbre, no se frustren, no se acobarden. Mire, tenemos tantas razones para estar agradecidos. Es que cada vez que tengo un grupo de WhatsApp con líderes mundiales, y esta misma semana me llegó un mensaje. Uno de estos líderes tiene una empresa en uno de los países latinoamericanos, un empresario que ha estado adelante, que ha estado luchando por sacar su empresa adelante, y ahí está empresarios por aquí que están luchando para sacar su empresa adelante, a futuro, a priori, ¿verdad? Gloria a Dios, yo sé que hay varios. Y mando un mensaje. Lo habían mandado un mensaje por el teléfono para extorsionarlo, porque hay unas mafias que si tú tienes una empresa tienes que pasarle el impuesto a la mafia para que te dejen tranquilo. Entonces, después de tanto luchar, dice, bloqueo el número porque voy a bloquear el número porque que tengo que ingresar o que tengo que tal, lo voy a bloquear. A los días mataron a uno de los empleados ahí en la empresa. Porque hay problemas serios en el mundo. Y el mundo está así. ¿Entiendes lo que le digo? Hay lugares donde tú no puedes mandar a tu hija al colegio porque la van a secuestrar. Tienes que ir con ella hasta la puerta del colegio, estar allí. Y si no, no la mandas. Nosotros no vivimos nada de eso. Gracias a Dios. Tú puedes levantar tu empresa que no va a venir nadie a extorsionarte. Paga los impuestos que tengas que pagar, que tampoco son tan abusivos. Pero nadie va a venir. ¿Entiendes lo que te digo? Estamos bien, iglesia. Aquí el gran desafío, el gran desánimo que tienen algunos, yo lo he visto, es que no puedo celebrarle el cumpleaños al niño. Ay, estoy tan desanimado porque el niño es el cumpleaños y vuelta al cumpleaños, santo cumpleaños. Y digo, pues el niño tiene 2 años, el niño no se va a enterar de nada. ¿O no? Pero yo estoy tan preocupado porque... No, tú lo que quieres es aparentar. Porque cuando me tienes que invitar al cumpleaños allá y no eres suficientemente humilde decir, no tengo dinero para celebrar un cumpleaños. O para enseñar a mi niño que este año no lo celebraremos, que este año voy a hacer un quequito en casa. Mi mamá hacía unos queques buenos, porque yo nunca celebré un cumpleaños. Y venían mis hermanitos y si acaso el vecino de la casa al lado. Un vecino, para el queque. A veces nos inventamos cosas y nos desanimamos porque no podemos. ¿Entiendo lo que le digo? A veces tus causas de desánimo son auténticas tragedias, crees tú. Pero estamos bien, ¿o no estamos bien? Tendríamos que dar tantas gracias a Dios por todo y acordarnos de los que están viviendo este terror en las calles. Es decir, que levantes una empresa y te vayan a extorsionar y que te amenacen a la familia y que te vayan a secuestrar a tu mujer y que no puedas ir con el niño y eso es trágico. Es que yo decía, es que aquí en España no debería haber ningún desanimado. Pero aún así nos desanimamos. ¿Por qué? Porque es un cáncer que hay en la corrupción de la humanidad. Por eso Jesús lo tiene claro. Por eso Jesús dice, no se preocupen. No te preocupes. No te desanimes. Hay almas que se están perdiendo cada día. Y tú has sido rescatado en Cristo, la gracia de Dios está sobre ti. Ponle asunto a Dios. Mira la vida diferente, ten visión. Mira, hay personas que están pasando un desánimo, las ayuda, ya están mejores. Y se vuelven a la semana siguiente. Ya saliste de ese problema. Ya estás mejor, sí, gracias a Dios estoy mejor. Pero es que la semana siguiente, pero es que ahora tengo otro problema. Entonces, están así toda la vida, porque son de espíritu amargado. Tienen que romper dentro de sí, tienen que aprender a gestionar el desánimo. Tienen que creerle a la palabra de Dios y lo que Dios dice. Si no es que no somos cristianos. Ánimo, ánimo, ánimo.
Vamos a echar para adelante. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Vamos a echar para adelante. Vamos a echar para adelante. Quizás los que son papás ahora, y los que van a ser más, dicen, pero aquel dice, es que yo tengo ya familia numerosa. Son más gastos, más pañales, más no sé qué, más ya está pensando en el colegio, ya está pensando, tranquilo. Ya cambió de coche, ¿eh? Para que antes de que llegara dice, ya no, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ah, el mismo coche, no, yo sé que es un poquito más grande. Se lo digo, tranquilo. Yo sé que él está tranquilo, porque él se la ha transferido. Tranquilo. Dios está con nosotros. Si Dios está contigo, tranquilo. Anímate. Echa para adelante. Cada día su propio afán. ¿A que sí? ¿Qué te causa desánimo? ¿El cansancio físico? ¿Una incertidumbre emocional? Jesús no estaba en ese momento con ellos. Quizás que lo veían todo oscuro, que no veían la orilla donde tenían que llegar, las circunstancias. Todo, hay un cóctel siempre, estamos rodeados de cosas para desanimarnos. Pero la verdad es que solamente tenemos que escuchar a Jesús. Jesús no es un fantasma. Jesús estaba mostrando que Él puede caminar sobre el mar. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Ven un fantasma? ¿O ven diciendo, yo estoy aquí y tranquilo, yo estoy aquí, yo estoy contigo? ¿Cierto o no? Pero eso tienes que tener fe. Dios sigue diciendo eso. Tengan ánimo. Atrévete a hacer lo que dice. Escucha que Él te dice a ti en tu situación. Porque todos pasamos diferentes situaciones. ¿Ustedes creen que yo no tengo causa para desanimarme? Como Damián Pacheco. Y como pastor le diré. Más que como en personal. Hay causas para desanimarse. ¿O no? ¿Usted me ha visto alguna vez a mí desanimado? Ay, qué desanimado estoy. Ay, qué pena. ¿Usted me ha visto a mí alguna vez sinceramente desanimado? He pasado por momentos de desánimo. Me han venido a tocar el desánimo. ¡Claro! ¿Y qué le dice? Fuera, tira para allá. ¿Qué le dice al desánimo? Vaya a casa del vecino. A ver si el vecino la coge. Porque aquí honestamente no voy a trabajar en eso. Yo sé que Dios, querido, yo sé que Dios me ha hablado de aviamiento, de despertar, de una iglesia poderosa, me ha hablado de tantas cosas, me ha hablado de vida, me ha hablado de bendición, me ha hablado de su espera, me ha hablado de unción, me ha hablado del Espíritu Santo, y a eso me agarro. ¿A qué se va a agarrar usted? ¿A qué se va a agarrar? A lo que quiera agarrarse. Pero usted tiene que gestionar el desánimo. Usted tiene que saber qué dice la palabra de Dios. ¿Qué trata Dios de enseñarte? Porque de todo tenemos que aprender. Dice el verso 28 que entonces Pedro lo llamó, ¿a quién? A Jesús. Le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el mar. Esto me encanta de Pedro. Primero cree que es un fantasma. Y cuando oye la voz, y él tenía así, cuando oye la voz, seguro que eres tú, que sí, Pedro, que soy yo. Si eres tú, en vez de decir, calma la tempestad, ¿no? No sé. Si eres tú, ¿qué usted pediría? Prepárame un plato de carne de conejo en salmorejo con papa guisada. ¿Tienen hambre? Sí. Santo. ¿Qué le dijo? Si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Dice, si tú estás caminando, yo también puedo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Si tú puedes hacerlo y tú das la orden, yo también puedo. ¿A que sí? Si tú sanaste al enfermo y tú das la orden, dile, yo también puedo. ¿Tú lo crees? Al que cree, entonces es un problema de fe. El desánimo es un problema de fe. Empezamos un problema que no crees lo que dice la palabra de Dios, que no le crees a Jesús. Por eso te desanima. Porque crees las circunstancias, porque crees lo que dicen otros, porque crees lo que ven tus ojos, porque crees que tú no puedes, que tú no sirves, que tú no vales, que no hay futuro. Tú crees todo eso y entonces dejas de creer lo que Dios dijo. ¿Qué te dice Dios? ¿Cómo respondes a esa situación? Pedro respondió con valentía. Hemos estado hablando de valientes. Pedro dijo, si tú eres... Yo tengo valor para caminar sobre el mar. ¿Usted tiene valor para caminar sobre el mar? Santo. Porque a veces hay demasiadas voces en la barca. Hay una atmósfera de desánimo. Y tienes que salir de esa atmósfera. Y esa atmósfera es, entenderlo, cuando usted está en el lugar íntimo, el lugar con Dios, usted rompe toda la atmósfera que está en su situación. Por eso es necesario tener un diario personal con Cristo.
Porque es la atmósfera donde tú dejas todas tus vivencias, todo lo que estás viviendo, toda esa atmósfera de problemas, de afán, de todas esas cosas. Usted va a la presencia de Dios por decir, Jesús, ven tú y yo solo, deja la barca ahí. Ven, camina sobre el mar, ven conmigo. Porque aquí te voy a enseñar el poder que tengo yo para transformar tu vida. Porque Él es el que nos transforma. ¿Aquí sí? ¿Lo cree? Amén, gloria a Dios. ¿Qué te atreves a pedirle al Señor cuando hay una atmósfera de desánimo que está imperando? ¿Qué te atreves a pedirle? Sácanos de aquí, quita la tempestad, ayúdame que me... Oh, no, hijo, eso. Si eres tú, yo quiero ser como tú. ¿Cuántos quieren ser como el maestro? Amén. Santo Dios. Verso 29. Jesús le dijo, no, venga que te vas a ahogar. Que yo conozco el futuro, Pedro. Que vas a dar 10 pasos y te vas a ir para el fondo. ¿Le dijo eso? ¿No sabía Jesús que iba a dudar? ¿A que sí lo sabía? Es que Dios sabe hasta tú si vas a dudar o no. ¿Lo sabía o no lo sabía? Dios sabe si la empresa te va a ir bien o no te va a ir bien. ¿A que lo sabe? ¿Tú le has preguntado cómo te va a ir? Ay, y a veces no te va a responder porque te quiere enseñar algo. Y le dijo, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Mire, tienes que creerle a Dios para transformar tu desánimo en algo que nunca has visto, en algo diferente. Ellos nunca habían visto a alguien caminar sobre el mar. Ellos sabían que Dios abría el mar rojo cuando pasó el pueblo de Egipto, que había abierto el Jordán, lo habían leído en la palabra, ellos conocían de cómo Dios, pero que alguien caminara sobre el mar, no se había escrito en toda la palabra de Dios. Y Pedro fue el único que se atrevió a ver algo nuevo. ¿Cuántos quieren ver cosas nuevas? Pero de verdad que Dios, Señor, sorpréndeme con algo sobrenatural. A veces vas a tener que pasar por tormentas para verlo. Pero si en las tormentas te hundes, no podrás verlo. Ven, le dijo. Verso 30 y 31. Pero cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, hago una pausa aquí. Había escuchado a Jesús decir, ven, oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios que dice. Cuando dejamos de prestar atención al cielo y empezamos a ver el fuerte viento, a ver las circunstancias, a ver la oposición, a ver las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Por qué se hundió? ¿Por qué se hundió? Porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque se puso a mirar lo que no tenía que ver. ¿Estaba el mar ruin antes de saltar? Sí. ¿Había tempestad? Sí. Pero él había escuchado la voz de Jesús que le había dicho, ven. ¿Y qué hizo él? Fue. Si él hubiese estado pendiente de la voz de Jesús, de lo que dijo Jesús, no está pendiente de que las cosas no funcionan, de que no veo la salida, de que esto se está poniendo chungo, de que esto va mal, de que no voy a llegar, de que no va a ser. Entonces, glu, 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 glu. ¿A que sí? Ya que está glu, glu, no. Vamos para arriba. Comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano de inmediato y lo agarró. ¿Y sabe lo que le dijo? Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? En otras palabras, cuando nos desanimamos, estamos dudando de Dios. Por eso nos hundimos. Por eso las cosas no nos funcionan muchas veces. Por eso vamos, a veces en vez de ir de victoria en victoria, vamos de arrancada para abajo, levanta un poco la cabeza. Arrancada para abajo, levanta un poco la cabeza. No, esto es de victoria en victoria. No de escape en escape. Hay creyentes que pasan todavía escapando. Esto no se trata de escapar. Esto se trata de creerle a Dios. De verdaderamente tener fe. Y él tenía fe, pero él le dijo a Jesús, es que tienes tan poca fe. Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste? Si yo no iba a dejar que te ahogara. ¿O sí? ¿Alguno se ahogó de la barca? La tormenta seguía. Sí. La tempestad había cambiado. ¿Podía haber quitado la tempestad desde el principio? Antes de caminar sobre el mar. ¿Por qué permaneció la tempestad?
Porque estamos en una lucha, hay una lucha espiritual, siempre ha estado, nos rodea la corrupción, el ambiente, la atmósfera, pero cuando usted es hijo de Dios, cuando usted es luz, te empieza a ver diferente. Verso 32 y 33, dice, cuando subieron de nuevo a la barca, ¿quién subió? Jesús y Pedro. Entonces el ánimo o el viento se detuvo, el viento contrario. Entonces los discípulos lo adoraron y decían, de verdad eres el Hijo de Dios. Eso fue lo que exclamaron. Miren, todo lo vivido nos tiene que llevar, todo lo que usted está viviendo en su vida, sea bueno, no sea tan bueno, o pueda estar ahora viviendo un problema, una dificultad, un tiempo donde el desánimo ha venido a tocar a su puerta, todo lo tiene que llevar a usted a ser un adorador, verdaderamente a ver la mano de Dios. Adorarlo en verdad, decir, Padre, no te había conocido, no sabía que tú eras tan poderoso, no sabía que tú tenías cuidado de mí, si ya me has rescatado de tanto, si ese día había sanado a tantas personas. Se nos olvida lo que Dios ya ha hecho por nosotros, se nos olvida tan rápido cuando viene el desánimo, cuando vienen los problemas, se nos olvida de lo que Dios ya hizo. Que no se te olvide que es un Dios bueno, diga conmigo, un Dios bueno. Él no cumple mis caprichos. A veces somos caprichosos con Dios. No sea caprichoso con Dios, sea agradecido con Dios. Gracias, Señor, que en medio de esta tormenta tenemos esta barca y aunque ahora estamos pasando frío, vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. ¿A que sí? ¿Lo crees? Vamos a llegar al otro lado con la actitud correcta. No importa lo cansado que estés. Hay una palabra para esta iglesia y para tu vida. Y la palabra es avivamiento. ¿Lo crees o no? Agárrala. Avivamiento. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aviva las vidas, Jesús. Mire, sinceramente, a veces hay motivos, muchos, para estar desanimado. Pero la cosa es, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿A qué le pones atención? Hay muchas veces ganas de tirar la toalla. La cosa es si la llegas a tirar. O solamente estás en esa gana y dices, rechazo estas ganas porque yo sé a dónde voy. Hay momentos para preocuparse y para amargarse. Hay momentos que te quedas sin ganas y sin fuerza. Pero es precisamente ahí donde tú tienes que coger la palabra de Dios y saber que a los que esperamos en Dios recibimos nuevas fuerzas. De eso se trata. Mire, ¿sabe que hay algo que les anima mucho a las personas? Es esto. ¿A que sí? Cuando nos falta el duro, el euro, ay, cuánta gente se amarga. El duro porque es la antigua peseta. El euro. Cuando nos falta el euro. Pedro también tuvo que aprender eso. ¿Sabe que cuando Pedro encuentra con Jesús por primera vez, él había estado toda la noche pescando y no había cogido nada? Tenía problemas de liquidez. Pedro estaría pensando, ahora que llego a mi casa, que le doy de comer a mis hijos, cómo pago a los jornaleros que tengo en la barca, de qué manera. Y fue cuando Jesús lo encuentra. Y sabe que le dijo, Pedro, boga para adentro, ¿verdad? Y tira las redes. Y Pedro le dijo, no tengo ganas de tirar las redes, llevo toda la noche pescando, estoy reventado, estoy cansado, no veo la hora de llegar a casa, aquí no hay pescado. Pero ¿por qué tú lo dices? Dile, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dice? Se escucha la voz de Dios. Voy a tirar las redes de nuevo. ¿Y sabe lo que pasó, verdad? ¿Conoce el milagro? ¿Sabe que Pedro vio ese milagro económico en su vida? Porque era un milagro económico, donde él llenó las redes, que tuvo alimento para los siguientes meses y para poder seguir a Jesús, que tenía la despensa llena. ¿Sabe que a veces Dios nos ha suplido tanto en lo económico y seguimos sin aprender? Mateo 17:24. Dice que cuando llegaron a Capernaum, que era la ciudad de Pedro, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Porque había un impuesto que se pagaba. No es como aquí. Allí por ir a la iglesia pagaban un impuesto anual para ir al templo. Entonces todo israelita decía, ¿usted fue al templo? Sí. ¿Usted pagó el impuesto? No. ¿Cómo no va a pagar el impuesto? Fíjense cómo era la cosa, ¿verdad? Y entonces Pedro, que se sintió entre la espada y la pared cuando le preguntaron aquello, le dio vergüenza, dijo, sí, lo paga, mi maestro Jesús lo paga, contestó Pedro, verso 25. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos de su propia gente o a la gente que han conquistado? Porque Dios va a aprovechar hasta los momentos en que tú estás pasando una necesidad económica para enseñarte algo. ¿Lo crees?
Tenemos que ser como Pablo. Tenemos que saber vivir en la abundancia y en la escasez. Yo estoy seguro que a veces nos cuesta más vivir en la abundancia. Cuando uno está en la abundancia se vuelve un derrochador. Tienes que aprender a vivir en la abundancia, porque después cuando llegan las vacas flacas, te has gastado todo el día la abundancia. Y hay que ser sabio para administrar en ambos tiempos. Entonces Jesús le hace esta pregunta, porque Él es Señor de todas las cosas. Él está pendiente de nuestras responsabilidades económicas. Él sabe que tú tienes una hipoteca que pagar. ¿O usted cree que Dios no lo sabe? ¿O un alquiler? Dios lo sabrá. Dios dice, ay, se me olvidó que Lacey tiene que pagar ahora la hipoteca. Ay, qué desgracia, ¿qué hacemos? No sé, ¿se imaginan? Como dice, no, pues compramos un boleto de lotería a ver si nos toca. No, 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 Dios no funciona así. Dios no funciona con boletos de lotería. Así funciona el mundo. Usted tiene que estar pendiente, o Dios está pendiente de sus necesidades económicas. Y entonces antes de que Pedro diga nada, porque ya Pedro iba a decir, mire maestro, dice, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Pedro? Debemos de pagar, el hijo del rey debe de pagar impuestos. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree? ¿Cuántos hijos de reyes hay aquí? ¿A que sí? Es que no somos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿eh? Ah, pastor, estamos exentos de impuestos como hijos de reyes, ¿sí? ¿De quién pertenece la tierra? ¿A quién pertenece la tierra? A nuestro Padre Celestial. ¿Qué es? Nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Hasta aquí bien, menos mal que sigue la charla de Jesús. No te desanimes por el dinero, pero Dios quiere enseñarte algo. A veces nos pasa. Pedro estaba ahí como medio avergonzado porque no tenía dinero en ese momento para pagar. El creyente tiene que ser el primero en pagar la hipoteca. Tiene que ser el primero en pagar el alquiler. Tiene que ser el primero en quitarse la deuda de la comunidad. Tiene que ser el primero porque somos primicia. ¿Usted lo entiende así, de esa manera? Tiene que ser el primero, entiéndelo usted. A veces somos remolones, a veces va a pagar la cuenta y... Tranquilo, ya está pago. Es que nos cuesta sacar la cartera. ¿A alguien le cuesta sacar la cartera? Uy, santo. Después oramos por ti. Por tu sinceridad, porque a los otros les cuesta y no dijeron nada. No se ponga remojolón, que dice la palabra de Dios que mejor es dar que recibir. Siempre mejor es dar que recibir. Aprenda. Pedro, no te desanime, le está diciendo por el dinero. Pero antes quiero enseñarte algo, mientras van pasando los músicos. Versos 26 y 27. No te desanimes, Pedro. Pedro le dijo, se los cobran a los que han conquistado. Contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que le dice a Pedro, desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. ¿Usted cree que Jesús no podía sacar así de la cartera, así, toma, la moneda de plata? No le podía haber dicho, vete y compra un décimo de la 11 que te va a tocar, porque también hacían apuestas en aquel tiempo. Jesús no lo hace así. Él no lo hace así. Tampoco le dijo, quédate echado, Pedro, ora tú, ora, que el dinero va a aparecer. ¿Le dijo eso? Orando, a ver si aparece. No. ¿Sabe lo que le dijo? Pedro, ve a hacer lo que sabes hacer. ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Pedro? Pues vete a pescar. ¿Tú qué eres? Cocinero, peón, albañil, enfermero, dependiente. ¿Qué eres? Hay principios que están en la palabra de Dios. Ve a pescar, esfuérzate. ¿Qué sabes hacer? Pero yo sé pescar, pues voy a pescar. ¿Qué sabes hacer? Yo sé vender, yo era comercial, pues vete a vender. ¿Y qué vendo? Vende calcetines, vende paños de cocina. Yo vendí por 3 años tortas de manteca y rosquetes puerta a puerta. Con eso me pagué el Instituto Bíblico en Estados Unidos. Porque a mí nadie me lo pagó.
Mis padres no tenían. Puerta a puerta, puerta a puerta, puerta a puerta. Y había muchos en la iglesia que vieron conmigo. Pero cuando yo decía, ay, está lloviendo. Y otro decía, ay, que hace frío. Ay, no sé cuánto. Hoy no se va a vender nada. Porque es final de mes. Y en fin de mes la gente no tiene perra. Pero yo seguía. Y si al principio de mes tocaba 1000 casas, a final de mes había que tocar 5000 casas para vender las 2 cajas. Esfuérzate. Ánimo. No digas, ay, no se vende nada. No, ánimo. Dios te va a ayudar si tú te esfuerzas. Él te va a ayudar si tú te esfuerzas. ¿Lo crees? Pedro, coge la caña. Vete a pescar. Vete a pescar. Te lo digo el maestro. No te desanimes por la economía. No te desanimes. Lucha contra eso. Tienes una palabra de Dios. Con esfuerzo, con determinación, con valor, con ánimo. Mi presencia va contigo. Y vas a tirar la caña. Y fíjate, el primer pez, porque esto será primicia, Pedro. El primer pez lo levantarás, le abrirás la boca y de su boca que va a salir una moneda de plata. Y con eso vas a pagar por ti y por mí. Y que se quede en la propina, porque siempre es bueno dejar propina, ¿a que sí? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Porque ¿quién suple? El Señor a su manera. Pero tienes que moverte, tienes que esforzarte, Él lo va a hacer. Yo siempre digo, en mi iglesia no hay nadie sin trabajar porque ellos conocen la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma, y todos queremos comer. ¿A que sí? Entonces Él te provee. Tú solo tienes que decirle, Señor, provéeme. Yo quiero hacer las cosas como tú mandas. Tú me vas a ayudar. Yo voy a salir adelante. Voy a hacer las cosas bien. Y vas a tener la bendición de Dios. La presencia de Dios va con nosotros. Por eso estaba Pedro, salió de la barca, porque habla de esa intimidad con Jesús. Y cuando Pedro llega, que estaba medio avergonzado porque no tenía para pagar, Jesús le espera en su intimidad y le habla y dice, Pedro, tengo 2 instrucciones que darte. Vete, coge la cañita y pesca. Y va a pasar esto, esto y esto. Tienes que tener intimidad con Dios. Es la intimidad la que te direcciona. Es la intimidad de que te saca de todo desánimo. Si estás desanimado es que no tienes intimidad con Dios. No tienes la suficiente intimidad para creerle a Dios. Para creerle a Dios. Cuando tú estás en esa intimidad con Dios y tienes 1000 motivos para desanimarte, Dios te va a decir, tranquilo, Damián, yo estoy contigo, vas a vencer, da un paso más. Ahora es una temporada, ahora estás en medio de una tormenta, pero llegará la paz, llegará la calma y vas a cruzar a donde yo te dije, porque has de alcanzar lo que yo te dije, porque hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Lo crees? Ponte de pie hoy. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Hay un verso con el que quiero acabar. Lucas 18:1. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Otras traducciones dicen nunca desanimarse. ¿Sabe qué pasa? Cuando uno está desanimado, pierde la relación con Dios. No tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la palabra, no tiene ganas nada. ¿Por qué? Porque ya abriste tu corazón al desánimo. Por eso el Señor le dijo una parábola. Había una viuda mayor y un juez injusto en una ciudad. Este juez era un déspota, injusto en gran manera. Y la viuda quería que le hicieran justicia, pero en aquel tiempo si no tenías dinero, no había justicia. Si no sobornabas al juez, no había justicia. Y entonces el juez pasaba de la vida y decía, yo no atiendo viudas, yo atiendo gente pudiente. Y Jesús dice la historia. Dice, esta viuda no tenía nada, pero quería que le hicieran justicia. Porque había alguien que juzgaba. ¿Entiendes lo que le digo? Había una autoridad civil que juzgaba. Y fuera correcta, no fuera correcta, era la actividad, la autoridad judicial de esa ciudad. Por eso Jesús lo pone como ejemplo. Y la viuda, en vez de desanimarse, decir, este hombre jamás me hará justicia, ella todos los días iba y esperaba al juez cuando entraba al juzgado. Si al juez me hará justicia hoy, el juez pasaba por ahí y la saludaba. Juez al día siguiente, me hará justicia hoy, el juez, cuando llevaba ya varios meses, imagino yo, el juez dice, esta vieja me tiene ya. Así que, para que no me saque mis casillas, que me conozco, dijo el juez, injusto, le voy a hacer justicia. Le llamó a ver qué sucede. ¿Cuál es el problema? Este y este le hizo justicia. ¿Usted entiende? Se desanimó la viuda. Tenía motivos para desanimarse. 1.000.000. ¿A que sí? Pero ahí perseveró. Y esto lo dijo Jesús, de la necesidad de tener intimidad con Él. Cuando tú tienes intimidad con Dios,
nada te va a desanimar. Y vas a ver la mano de Dios y se va a ver justicia en tu vida. Y lo que ahora es injusto, tú vas a ver la justicia, porque esto lo dijo Dios de un juez injusto. Y él dice, pero mi Padre que está en los cielos, Él es justo. Él te escucha. Él sabe que el desánimo te va a tocar y te va a decir, créeme, habla conmigo. Yo estoy pendiente. Yo sé tus necesidades. Yo sé tus necesidades económicas, sociales, emocionales. Yo las conozco. Ven conmigo. Él te va a ayudar. Cierra tus ojos, Padre Santo. Te damos gracias.